Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. Sin tiempo para descansar llega la cuarta cita de esta temporada 2025 en el circuito de Sakir, que se ha convertido en el campo de pruebas y la inauguración del mundial por antonomasia estos últimos años gracias a los petrodólares, aunque en 2025 esto ha cambiado ya que el campeonato inició como era habitual antiguamente en Australia, posponiendo no solo el Gran Premio de Bahrein sino el de Arabia Saudí también a mediados del mes de abril para evitar la coincidencia con el Ramadán. Un trazado, el de Sakir, espectacular visualmente debido a la nocturnidad y la temática desértica, pero también por la concepción del mismo en sí, largas rectas con hasta 3 zonas de DRS que desembocan en frenadas muy duras, combinación de curvas de media, baja velocidad, algunas muy técnicas como la frenada de la 10 en apoyo, muchísimo calor que lleva a la mecánica a sufrir, pero también a los neumáticos, lo que genera variedad estratégica. Es un trazado muy completo y que tengo que reconocer que me ha ido ganando con el paso de los años, ya que siempre suele generar fines de semana muy entretenidos que esperemos se repita este 2025. Como curiosidad, el gran Pedro Martínez de la Rosa, 20 años más tarde, sigue teniendo el récord del circuito con el precioso MP4-20, un hito que aún se mantiene en vigor desde 2005, de los pocos que quedan ya tan longevos. Pocas modificaciones en Sakir después de visitarlo hace unas semanas. Lo que sí cambia y radicalmente son las condiciones atmosféricas, muchísimo más calor que en los test se espera durante los 3 días, lo que podría alterar los órdenes establecidos respecto a esas pruebas, sumado a la optimización y a las nuevas piezas que han llegado y van a llegar aquí. Para afrontar este duro desafío, Pirelli trae aquí compuestos duros C1, C2 y C3, aunque esto no evitará su sufrimiento, que aquí está asegurado, y por ende la variedad estratégica que faltó en Japón para ver más emoción durante la carrera. Vamos a vivir un hecho curioso en los Libres 1. Cascada de pilotos sin experiencia protagonizarán la sesión. Dino Beganovic sustituirá a Leclerc, Iwasa a Verstappen en Red Bull, Vesti a Russell en Mercedes, Drugovich a Alonso en Aston Martin, Hirakawa a Berman en Haas, Browning a Sainz en Williams, y aún no tenemos la confirmación de si Paul Aron estará en Alpine, siendo mínimo 7 de los 10 equipos que van a llevar a cabo esta obligatoriedad reglamentaria. ¿Por qué será tan pronto y por qué eligen esta cita concretamente? Os preguntaréis. Este año suben a 4 los libres que debes obligatoriamente destinar a jóvenes pilotos, lo que hace tener que ser estratégico con las elecciones para evitar el mayor daño posible, y Bahrein es ideal. Es uno de esos lugares donde menos te duele perderte unos libres, el que menos de todo el calendario, diría yo, ya que es un circuito que conocen a la perfección. Encima los libres 1 no se disputan en el horario de la clasificación y carrera, lo que limita su productividad, y acaban de rodar hace unas pocas semanas en los test, con lo cual tienen datos de por sí. Se unen estos factores para llevarnos a una histórica sesión donde los jóvenes tendrán oportunidad de lucirse. Nueva semana y nuevo escándalo de la FIA para variar. Robert Reid, vicepresidente del estamento, ha dimitido con efecto inmediato, denunciando la falta de transparencia, de integridad, de una gobernanza sólida y un liderazgo más colaborativo de Mohammed Ben Sulayem. No es la primera dimisión, no será la última, y tanto estas dimisiones como las filtraciones, como las modificaciones que se han realizado al estamento en los últimos tiempos nos indican que la FIA está muy podrida por dentro en estos momentos, más que nunca. Esto va a terminar muy mal, no sé hasta dónde y cuándo seguirá escalando, sobre todo si este año sale reelegido Mohammed Ben Sulayem, que está haciendo muchísimo daño al automovilismo. Vamos ya a hablar de cada una de las escuderías, comenzando por McLaren, que llega con un sabor agridulce a Bahrein después de, por un lado, certificar que su trabajo técnico ha sido exquisito. El MCL39 es el coche más competitivo casi en cualquier circuito y condición, pero por otro lado, errores individuales y colectivos han concedido oportunidades a sus rivales. Tanto es así que uno de los más temibles, Max Verstappen, supera a Piastri y está a solamente un punto de Norris, algo que te explota la cabeza teniendo en cuenta el rendimiento de ambos monoplazas, la sensación de ambos equipos.
son los favoritos en Bahrein, además con contundencia tras lo visto en los test y los primeros grandes premios, a pesar de no haber brillado aquí años anteriores. Es más, en 2023 fue uno de sus puntos más bajos de su historia reciente, pero las cosas, que duda cabe, han cambiado radicalmente desde ahí, lo que también llevará a un resultado bien diferente. No se esperan actualizaciones por su parte, algo pequeño de adaptación al circuito. Están tratando de optimizar para sacar más aún del MCL39 antes de comenzar su línea evolutiva, evitando la presión de sus rivales, que cada vez ejercen y pretenden ejercer con más fuerza, dentro y fuera de la pista, con la directiva técnica que ya se instauró en el Gran Premio de China y en totalidad en el Gran Premio de Japón, que parece haber afectado mínimamente a los de Woking. Proseguimos, y es que llega la hora de la verdad para Ferrari. No va a ser un fin de semana más en su caso, tras probar nuevas configuraciones en Suzuka que dieron algo más de estabilidad al SF25, que fue insuficiente para solucionar sus problemas base y poder competir por el podio y obviamente también por la victoria. Llegan las primeras evoluciones del año, que constan de un nuevo alerón trasero, tomas de freno y, más importante, suelo totalmente remodelado, que tiene como cometido que el SF25 pueda funcionar más eficazmente a diferentes alturas, algo que les ha matado en los primeros grandes premios, y mejorar su equilibrio general. Hay optimismo en Maranello de que por fin podrán con él empezar a exprimir más el potencial de este monoplaza, que confían que sigue teniendo, por lo que esperamos un contundente paso adelante y estar más cerca de la cabeza. Debería notarse claramente, si no, las luces de alarma se encenderán con intensidad. Tiene que ser un antes y después en su temporada Bahrein, algo que también repercutirá en la comodidad de sus pilotos, especialmente Hamilton, al que hemos visto con momentos brillantes como la sprint de China, pero otros tristes como Japón dentro de su adaptación, que esto está dificultando, creando grandes altibajos. Beganovic en los libres 1 llevará el suelo viejo, Hamilton el nuevo, y en los libres 2 también lo montará Leclerc para hacer el trabajo comparativo. Importantísimo lo que suceda este fin de semana en el garaje rojo, al que habrá que estar muy atentos. Mercedes fue limitada en Japón por su posición de partida, pero el W16 volvió a dejar un buen sabor de boca, que está siendo muy sólido en este comienzo de 2025, demostrando ser un coche dócil y completo, pero el que aún le falta un pequeño paso para dar caza a McLaren, que tratarán de hacer próximamente. De momento aquí no llegan grandes paquetes evolutivos por su parte tampoco. Las características más fuertes del monoplaza, que son la velocidad punta y la tracción, son muy necesarias en Sakir, y ya mostraron en los test que, a pesar de esas altas temperaturas que históricamente no han sido sus aliadas, la nocturnidad aquí lo enmascara. Al W16 no le afecta tanto y aquí podrán brillar, especialmente a una vuelta, lo que les pone en sobreaviso a sus rivales, que los mirarán por el rabillo del ojo. Russell está en plena forma y Antonelli no para de crecer circuito a circuito, y en uno que ya conoce como el de Sakir debe dar un puñetazo encima de la mesa dentro de su adaptación a la máxima categoría, listos para afrontar un fin de semana desafiante, pero en el que esperan confirmar definitivamente su progreso, aspirando a un nuevo podio y esperando oportunidades de su primera victoria del año. Red Bull llega quitándose la piel blanca de encima para volver a sus colores habituales, una lástima, y después de la brillante victoria en Japón de Verstappen, que les da ánimos, les da una bocanada de aire fresco que necesitaban. Reconoce que Bahrein será, y así debería ser en la teoría, un desafío más complejo para el RB21, que no es particularmente bueno ni en curvas lentas ni en eventos de tracción, que son grandes características necesarias sí en velocidad punta, así que trabajan para volver a llevar al límite el coche en su optimización a las características del trazado, al gusto de Verstappen, y ver que pueden rascar desde esa posición. Si es suficiente o no, en Japón lo fue. Aquí no está tan clara la cosa, en un periodo de indefensión como en el que se encuentran, de limitar daños mientras preparan su primer gran paquete evolutivo del año, que está a punto de llegar, mientras el objetivo es limitar daños. Hasta el momento Max está llevando esta labor de un modo fascinante. Tsunoda en un circuito menos complejo, y después de haber tenido una primera toma de contacto mixta con el RB21,
quiere simplemente mostrar progreso, ir construyendo, ir creciendo poco a poco, conforme va adquiriendo experiencia. El sumar por fin en este lado del garaje, aunque sea un mínimo punto, viéndolo visto, ya sería un buen paso adelante al que tratará de aspirar. Se confirma que no hay nada muy importante para los de verde para Aston Martin, más allá de elementos destinados a la adaptación al circuito, y Sakir con sus largas rectas y curvas lentas podría ahondar en estas debilidades que precisamente tiene el AMR25, habiendo cierto temor sobre cómo se comportará aquí a comparación del resto de la zona media. Puede ser, ojalá la teoría no se cumpla, un fin de semana de sufrimiento, donde tratar de salvar los muebles mientras se prepara el primer paquete evolutivo para el siguiente triplete, que al menos les dé algo más de fuerza, permitiéndoles pelear con unos atributos de los cuales carecen actualmente. Alonso tratará, como en Japón, de sacar petróleo de un coche deficiente, aunque es triste que tenga que sacar su mejor versión para acercarse a los puntos, ni siquiera meterse ahí, lo que nos habla del estado del monoplaza, y esperemos que por otra parte Stroll recupere la forma de los primeros grandes premios lejos del desastre nipón que protagonizó, aunque esta ha sido su señal de identidad histórica, la irregularidad, que aún se mantiene. Alpine es el único equipo sin sumar puntos este 2025 y pretende sumarlos aquí en Bahrein. En ellos se concentran las altas temperaturas y el tipo de trazado donde la gestión y estrategia generan oportunidades debería beneficiarles para conseguir esos objetivos, como demostraron en los test, dejando un buen sabor de boca. Las curvas lentas y los eventos de tracción son dos factores amigables para este monoplaza. El potencial mostrado hasta ahora del A525 ha sido decepcionante, pero tampoco por diferentes circunstancias se ha conseguido maximizar por errores individuales y colectivos que podrían haberles catapultado entre los 10 primeros clasificados en algunos puntos de los 3 primeros grandes premios. El objetivo es un fin de semana limpio, unirlo todo y maximizar oportunidades para mostrar una solidez que ha brillado por su ausencia hasta el momento. Están apuntando a la unidad de potencia como uno de los grandes responsables de este déficit que tienen en la actualidad, y es algo real que todos conocemos desde hace muchos años. El motor Renault es deficiente respecto a sus rivales, es el único descolgado, algo que les está haciendo mucho daño, y tener que aerodinámicamente suplir esta carencia lo que lleva a problemas adicionales, pero es algo con lo que no queda más remedio que convivir y tratar de rodearlo. Aún no ha sido confirmado y es extraño a este punto polaron en los libres 1 cuando sería el lugar para hacerlo, como lo van a hacer el resto. Tal vez opten por centrarse más en los titulares y sacar lo máximo de este fin de semana, que es muy importante para ellos, ya que están muy necesitados. Duhan ha reconocido en rueda de prensa que corrió entumecido en Japón tras el fuerte accidente en los libres. La adrenalina le ayudó a poder soportarlo sin mayores inconvenientes, pero al término de la carrera, al relajarse, salió ese dolor en todo su esplendor, junto a la dureza intrínseca de una carrera en un circuito desafiante como el de Suzuka, al que se enfrentaba por primera vez, provocando esas imágenes donde se le veía claramente dolorido y desfondado físicamente. Y aclarar que por mucho que tenga un cierto dolor, si superas los exámenes de la FIA, no detectan nada anómalo, es decir, una lesión, y tú y tu equipo consideráis que el dolor del golpe no te limita, que estás en condiciones de correr, ya entra en su discreción. Confirman que se encuentra bien tras descansar estos últimos días que necesitaba, y no habrá problema en volver a superar los exámenes necesarios de la FIA y competir en este Gran Premio de Bahrein. Como comentamos en los últimos días, esta posibilidad no existía, por mucho que siga vendiendo gente una película totalmente inventada, jugando nuevamente con las ilusiones de la gente. No, ni van a sancionar a Duhan por correr dolorido en el Gran Premio de Japón, ya que superó los exámenes de la FIA, recibió el visto bueno para correr por parte del estamento. Por tanto, a partir de ahí ya entra en discreción del equipo y del piloto correr o no. Decidiendo hacerlo, y va a correr este Gran Premio de Bahrein. No hay muchas dudas al respecto, por mucho que haya gente intentando vender lo contrario. Quiero ser realista al respecto, y por ello Colapinto está en Bahrein. Aportará desde el simulador, donde está haciendo un arduo trabajo en las últimas horas, tratando de empujar a Alpine para una reacción que cada vez es más necesaria.
Williams ya acumula más puntos que en toda la temporada 2024, con una racha de 3 grandes premios y 3 top 10, especialmente con un hombre, Alex Albon, que no se está dejando intimidar por la llegada de Carlos Sainz, tomando las riendas del equipo, incluso superándose a sí mismo, demostrando que el FW47 es un coche muy completo y llega en circuitos más favorables como el de Sakir, donde Williams debería volver a brillar dentro de la zona media sin ningún tipo de duda, y no solo con el tailandés. Tras unos primeros grandes premios de adaptación, tras correr aquí en los TS, esperamos un paso adelante del español para ver su mejor versión, que se resiste en esta nueva etapa con un comienzo que, hay que decir así, está siendo decepcionante, pero que llegará tarde o temprano, confiamos. Es un gran escenario para hacerlo, lo que asentaría a Williams como el mejor del resto, con opciones de tener ahí a sus dos monoplazas en este meteórico avance respecto a hace un año. Es la noche y el día. Trajeron evoluciones en Japón con un nuevo alerón delantero y podrían traer algunas pequeñas modificaciones en el suelo para este Gran Premio de Bahrein, que tendremos que confirmar mañana, lo que nos habla del estado del equipo, muchísima efectividad evolutiva, un gran rendimiento base. El proyecto no para de crecer con James Bowles al mando. Haas, tras las contramedidas introducidas en el Gran Premio de Japón, que dieron como resultado una maravillosa actuación de Berman, que pudo extraer gran parte del potencial del VF25, creen haber solucionado parte de sus problemas fundamentales, aunque no del todo, como vimos en el garaje de Esteban Ocon, que se mantuvo perdido todo el fin de semana en la parte baja de la parrilla, algo que analizan cuidadosamente, porque un piloto sí pudo extraer ese potencial, porque el otro piloto no. Bahrein debería ser menos incisivo con sus debilidades, lo que debería anticiparnos una Haas competitiva en Sakir para añadir más leña al fuego de la zona media por si faltara poco. Racing Bulls es una de las sensaciones de este inicio de campeonato que en Japón con Hadjar pudieron materializar con un fin de semana para enmarcar del francés, que desembocaron en un resultado potente, el octavo puesto a base de fuerza bruta. Nadie le regaló nada, algo que a pesar de Bahrein no ser un circuito tan favorable para ellos, porque donde más brilla es en curvas rápidas, debería seguir despuntando dentro de la zona media, porque a pesar de ello el VK02 es un coche bastante completo, otorgando a sus pilotos una base sobre la que disfrutar. Lawson está obligado a reaccionar tras su triste reencuentro con Racing Bulls, corre contra el crono, cada gran premio es como una final para él y debe crecer contundentemente respecto a lo visto la semana pasada. La experiencia ayudará a ello. De momento no se ha podido recuperar del mazazo de Red Bull. Esperemos lo pueda hacer tras la experiencia vivida en Japón. Los de la vida energética, a su estilo, el juguete está roto, lo tiro a la basura, lo pisoteo, me da igual ya. Helmut Marko ha aprovechado para lanzarle un dardo a Liam. Bueno, el resultado de su Noda no fue el ideal, pero ha estado más cerca de Max que otros pilotos, en referencia al neozelandés. Y finalizamos con Sauber, que tras la actualización que llevaron en Suzuka se enfrentaron ahí a un circuito que desafiaba los déficits del C45, no pudiendo despuntar en exceso dentro de la zona media, optimizando los nuevos elementos, y en un circuito más favorable como el de Sakir esperan poder dar un pequeño salto que les coloque más cerca de los puntos en un fin de semana donde seguirán siendo complicados pero no imposibles. La zona media cambia muy rápidamente, está súper apretada, hay que estar atento para aprovechar cualquier oportunidad. Hülkenberg y Bortoleto, si la tienen, estamos seguros de que la conseguirán aprovechar. Aún no están en una gran posición, pero están avanzando pasito a pasito desde finales de 2024, aunque aún no sea suficiente. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.